En este video se hablará con spoilers de la primera temporada de Utopia de Amazon Prime, así que si no la has visto o ya la vistes y te gustó o te pareció ok o sencillamente te decepcionó, aquí se hablará en fondo más de esos temas. En este video voy a hablar de algunos temas que se tocaron en la primera temporada de Utopia. Voy a hablar de lo menos relevante a lo que me parece para mí más importante y lo que deja para una segunda temporada, que la verdad yo espero no ocurra porque para mí la serie fue bastante decepcionante. Primero que nada voy a hablar de Becky y Ian. Esta pareja me pareció forzada, si en el original me parecía forzada, acá es muchísimo más forzada la relación. Quiero decir, en el original por lo menos había cierta razón por la que se gustaban y tenían esta rara relación y que se sentía un poco forzada, más que nada cuando se intenta hacer este trío amoroso entre esta pareja y Jessica. Y acá sencillamente es muy forzada la relación, quiero decir. Literal, Ian solamente va a esta convención para conocer a Becky. Y sencillamente es una relación tan ñoña. Quiero decir, hay momentos en los que tienen sus discursos, sus razones para estar ahí y después de enterarse de cosas y que les ocurren a sus familiares y todo ello. Y hay un momento en el cual los personajes dicen, hey, ¿y tú quién eres, Becky? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que te motiva? Y yo me dije, sí, es cierto, no habían mostrado más que solamente una escena de ella teniendo este ataque de su enfermedad y de ahí y te decían que debía de tomar pastillas, pero después no toma nada de pastillas, tan solo la agarran, le ponen un poco de agua o le hacen un método de respiración artificial y de ahí te preguntas, realmente no tiene gran trasfondo, tan solo te dice su padre tenía la misma enfermedad, pero por lo menos en el original te daban un motivo por el que te explicaban desde el principio quién era Becky por lo menos. Acá Ian tiene tan poca personalidad y es un personaje tan odioso que hay un momento en el cual la trama se deshace de él y hubo realmente un momento en el que la trama realmente se iba a deshacer de él, pero no lo hizo. Entonces, literal, esta pareja está más que forzada y hay un momento en el cual cogen, pero es un momento tan fuera de lugar en la serie. Quiero decir, en la original había dos momentos en los que cogían. Uno era cuando todo estaba normal y hay otro en el cual lo hacen nada más por esta extraña relación, reforzar esta extraña relación. Pero acá sencillamente lo meten porque sí y realmente esta pareja me pareció bastante decepcionante. En la original estaban moviendo una relación rara, pero acá es una relación tan forzada. Después vamos a la siguiente pareja, que es la de Grant y Alice. Quiero decir, están desarrollados de manera decente, tienen sus arcos de sus personajes originales, pero sencillamente hay momentos en los cuales la trama los saca por alguna razón, si bien se entiende, pero tienen un extraño desarrollo, quiero decir. ¿En serio Alice deja entrar a una persona nada más porque le cayó bien? Literal, todo lo malo que le pasa es solamente por ser buena con Grant. En la original era como una especie de secreto, un amigo secreto que ella tenía, pero acá tan solo lo acogen porque quieren ser buenas personas su madre y ella. Y literal, lo que les pasa después es porque literal fueron buenas personas con alguien. Y, eh, y los arcos oscuros que tenían en la primera temporada estos personajes eran bastante fuertes. Y acá tan solo son algo bastante meh, quiero decir, cuando ocurre ese momento que en la serie original causó controversias, lo del tiroteo. Y acá sencillamente, si bien se explica un poco más, pues sencillamente es algo que no repercute tanto en el personaje, quiero decir, se vuelve buscado, pero no hay tanto ese conflicto emocional que tenía porque en la original era un gamberro, un chico que problemas, mientras que acá es un chico problema, pero jamás te lo crees. Hasta parece alguien que parece más una víctima, al igual que Alice. Alice en la original tenía un arco después de que matan a su madre y, ¿verdad? Había un rompimiento emocional de ella y cuando intentan ir a ver a este sujeto que ellas piensan que es el señor Conejo, Alice literal lo mata en la original y después tiene una especie de, de entra en un estado de shock ella inmediatamente y empieza medio a enloquecer, mientras que acá bueno, no enloquecer, sino que se siente, empieza a tener como una especie de brote en el cual intenta evadir la realidad, pero acá sencillamente no pasa eso.
Literal, hay un momento en el cual los dos personajes se están peleando y todos se les quedan viendo nada más. Y entonces Alice es la que toma la iniciativa y le dispara. Y entonces te dices, y después de ahí sigue normal, sigue como una persona normal, como si no hubiera pasado, como si lo que hubiera visto fuese cualquier cosa. Y entonces no hay este rompimiento emocional que ella tenía en el original. Y sencillamente tal vez se quisieron rebajar un poco la violencia con los niños y pues lo entiendo, pero quiero decir, estamos hablando de que, de que lo traduce de cierta manera errónea lo que fue en la original, un arco bastante interesante. Después de ello voy a hablar del Doctor Christie y su hijo, y Dios santo, qué pareja más inútil. Quiero decir, se supone que son en cierta manera los villanos. Su- son, toman el arco de estos personajes de la farmacéutica que en la original eran tan oscuros, tan siniestros, tan fríos lo que ejecutaban y acá sencillamente son personajes tan sobreactuados. John Cusack está en un modo tan pasivo, tan de flojera que la verdad daba tristeza y muy sobreactuado que casi me recordaba un poco a Nicolas Cage en sus peores películas. Y el personaje del hijo, este personaje que fue el acertijo en Gotham, tan sobreactuado, uf, cada vez que lo veía sencillamente quería que lo sacaran de escena, porque sencillamente tiene un monólogo sobre las redes sociales que me pareció tan lamentable y tan incómodo que la verdad me costó verlo y sencillamente me dolía que la serie se enfocara mucho tiempo en estos personajes porque la verdad no tenía ninguna intención de verlos. Son los que menos me importaron y eso que en teoría son los villanos de la serie. En la original aparecían los momentos necesarios estos personajes de la farmacéutica que son parte de la cosecha y acá el Doctor Christie tiene sus momentos tan que intenta generarte cierto miedo, como cuando entrevista a esta gemela, y después es como cierta manera como si él fuese el líder de un culto. Te intentan dar esa sensación, pero está muy mal ejecutado. Y después voy a hablar de lo que sería el personaje de Wilson Wilson. Tan sobreactuado, parece una parodia de su homónimo original. Hay sencillamente cuando la serie lo noqueaba o lo dejaba tirado era lo que más me gustaba porque sencillamente ver este Wilson Wilson era lamentable. Quiero decir, hay un momento en el cual expone quién es en verdad y la verdad son diálogos tan forzados, tan poco naturales, literal, no crea casi ninguna relación con los personajes. En la original por lo menos había este intento de generarlos como una especie de familia rara, porque la red en la original les había jodido la vida, mientras que aquí la cosecha tan solo simplemente los está cazando, así como si fueran un juego del gato y el ratón. Y si bien nos dan un poco más de profundidad a su familia y se comprende más sus motivos por los cuales al final se termina uniendo a The Harvest, la cosecha, sencillamente yo sentí muy apresurada esa decisión porque no conocimos realmente a Wilson Wilson. Tan solo se nos decía, oh, sí, es el típico tipo conspiranoico que te encuentras. Pero acá sencillamente es un conspiranoico que hace conspiraciones porque sí. O sea, no es un conspiranoico, es un conspiranoico, o sea, te dicen que puede quitarse los brazaletes y todo eso y pues es un personaje con el cual no empaticé. En la original había un cierto arco de desarrollo para comprender lo que va haciendo después, pero acá es un personaje muy sobreactuado, y tiene un monólogo en uno de los episodios anticonsumismo, anticapitalistas que la verdad está tan mal hecho que parece un video musical y Dios santo, esa escena me pareció horrible. Es un momento tan incómodo, fuera de lugar. Y hay momentos en los que el actor sobreactúa tanto que la verdad no me lo creí. Hablando de Harvest, son la peor organización secreta que he visto. Ay, en la serie original la red era alguien que te jodía la vida casi antes de inclusive conocerte, ya te la había jodido. Y acá de Harvest es tan floja. Quiero decir, cuando tienen que armar todo este show de la enfermedad y todo ello. Y literal, intentan crearte un misterio con eso, pero es el misterio más flojo que he visto. Si bien hay momentos en los que te dan ciertos giros que te llegan a impresionar, la verdad cuando lo empiezas a ver más de fondo te das cuenta y dices, era un misterio tan sencillo que se podía resolver a los niveles de Scooby-Doo.
Y es que The Harvest tiene esta especie de culto de con niños que intentan desarrollar como un experimento de utopía y la verdad es interesante, pero y se aprovecha un poco más, quiero decir, cuando se nos muestra lo de el niño que aparece en esta masacre, en el hogar de esta empleada, y quiero decir, o sea, es algo tan simple. Yo creí que iban a realizarlo un tiroteo en un lugar público, pero es en una casa de un miembro tan específico y yo digo, entonces, ¿cómo no encontraron esa relación de Harvest con la farmacéutica? Y entonces, y hay un momento en el cual dicen, eliminen las grabaciones de las cámaras y en el capítulo siguiente Jessica obtiene una grabación de las cámaras de una manera tan floja y quiero decir, entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hacen? No, son una organización secreta tan inútil que se supone que es la que tiene un plan siniestro para mantener el control de la humanidad. Y entonces es una organización tan inútil, quiero decir, mm, realmente, inclusive cuando se reúnen esta especie de reunión del hijo con los miembros, es tan de novatos, tan de fanáticos que la verdad daba pena. En la original la red era una puta organización que te jodía la vida a más no poder y acá sencillamente son unos fanáticos, la verdad. Y hablando de eso, el personaje de Michael Stern es una extraña función entre dos personajes. En el original había un Michael que era un funcionario del gobierno y es una unión entre este personaje y uno llamado Donaldson, que era un científico que buscaba reconocimiento. Y acá este personaje está en modo Dwight, quiero decir, el actor. La verdad, no tiene sus momentos destacados, pero la verdad es un personaje tan que sencillamente es el que intentas empatizar, pero la verdad está muy mal actuado. Quiero decir, es el que tiene que resolver ciertos misterios y todo ello y lo hace bien, pero la verdad no te crees que en verdad sea alguien tan importante en momentos. Es un personaje que fusiona estas dos tramas y la verdad me pareció un poco interesante ver este punto de vista de un brote pandémico, ver cómo lo engañan, cómo lo usaron, todo lo de su esposa, la verdad, sí llega a sentirse, pero la verdad es algo que a él después no le importa, quiero decir, al final huye con esta muestra del virus y todo ello, y te preguntas qué es lo que va a hacer en la siguiente temporada, o sea, es un gancho para ver qué es lo que hace en la siguiente temporada. Ya no tiene a su esposa y tiene que buscar esto y tiene que intentar, no sé si es lo que quiere, es fama, quiere reconocimiento. Es una trama sencillamente interesante, pero la verdad me hubiese gustado ver un poco más de relación con el panorama político. Si bien se fueron más por el panorama social, biológico, lo entiendo y me pareció aceptable el personaje de Michael. La verdad, me gustó este personaje. No es lo que me esperaba, pero si bien me pareció decente. Y después vamos al de Arby. Sencillamente Arby me pareció bastante Quiero decir, era como una especie de Sheldon sobreactuado. Se supone que es una máquina de matar y todo ello. Hasta en teoría es como una especie de monstruo, pero en realidad es más como un niño, quiero decir. Toda su subtrama con el doctor y todo ello es como un niño grande y cuando intentan replicar las escenas de la original se sienten tan forzadas, quiero decir, al final de cuando realiza esta masacre y ve al niño que se parece un poco a él, me pareció bastante, y da ese grito, la verdad, fue muy sobreactuado. Quiero decir, no transmite lo que el árbol original era. El árbol original te transmitía un respeto inmediato, era un asesino tan frío, tan meticuloso, y acá sencillamente es como una especie de parodia de John Wick casi cuando masacra a estos miembros de Harvest y me pareció muy decepcionante que le dieran este enfoque al personaje. Quiero decir, no va a tener esa subtrama de ser el hermano de Jessica, lo cual me pareció un poco no entendible, pero la verdad es un personaje tan raro. Quiero decir, ¿cuáles son sus objetivos y motivaciones después de que se tiene esta revelación sobre su origen? Sencillamente va y entrega a Jessica a la cosecha y nos enteramos de que
hay dos líderes de la cosecha que van a generar una especie de batalla por el control de la misma. Y la verdad no sé qué es lo que vaya a tener esta trama a futuro. Y pues tiene momentos muy incómodos, como cuando se reúne con esta chica y tienen su plática de, ojo, yo quiero ser libre y todo ello, y el mundo nos puede ofrecer tales cosas, y la verdad no me gustó tanto. Y después tenemos a nuestra protagonista, Jessica Hyde. Es un personaje construido de una manera que parece una parodia de su homónimo original. El original era una asesina fría que tenía este rompimiento emocional cuando descubre su propio origen, que la verdad se entendía y eso se ve más en la segunda temporada, pero en la primera era una asesina fría, calculadora y tenía este método que parecía interesante y hasta tú te lo creías como real, pero acá sencillamente parece casi una parodia de ese personaje. Aun cuando tiene esos momentos de genialidad como de, oh, voy, tienen que cambiarse y todo ello, ya sus vidas ya no son lo que eran. Voy a habitar casas y en lugar de habitar casas abandonadas se van a casas en la ciudad. Hay un momento en el cual se deshacen del carro que tenían solo para tener esta escena de tensión de ella yendo a buscar a uno de los personajes y era tan absurdo esa forma de complicar las cosas y me pareció bastante lamentable el desarrollo que se le dieron a esta Jessica. En verdad tenía cierto potencial y hace cosas tan tontas y absurdas. Y acá es donde hablo de el personaje de Samantha, que es interpretado por la actriz de Feliz Día de tu Muerte. Qué forma tan horrible de deshacerse de un personaje. En la original hay un personaje que aparece al principio solo para morir, pero acá extienden ese personaje a dos capítulos solamente porque parece que el personaje de Samantha literal era un personaje que hubiera ayudado en la trama. Hay un momento en el cual Jessica le apunta a Ian para matarlo porque le parece inútil, pero entonces interviene el personaje de Samantha y todo ello. Literal, Samantha era el personaje que estaba preparado para darle frente a la cosecha. Era un personaje que se vivía con el deseo de descubrir qué es lo que escondía Utopia y Distopia. Ella era un personaje que literal, hay un momento en el cual los personajes dicen, si Samantha estuviera viva, ella nos hubiera ayudado a resolver todo esto. Y entonces entiendes que se deshicieron de ella solo para hacerte creer que realmente un personaje puede morir o vivir, pero ya no ocurre después. O sea, había más razones para eliminar a Ian que a Samantha. Y solamente fue un momento para crear un shock, un giro o algo así. Y después solamente vemos su cuerpo otras dos veces que está tirado ahí. Y entonces es un personaje que tan solo apareció para morir. Pero entonces era algo que iba a cambiar un poco lo que era la temática de la serie original. O sea, hay un personaje que era experto. Yo pensaba que este iba a ser el personaje que iba a ceder a la red o que iba a ser eliminado por la red de una manera más fuerte para que los personajes dijeran, oh, esto es realmente muy en serio. Pero no, sencillamente, y literal, es un personaje al cual nos presentaron un poco más, porque literal, sabemos que tenía ciertos intereses por Utopia y también tenía un padre, pero de ahí no se vuelve a mencionar nada. Y es un personaje que desperdiciaron totalmente solamente para crear un momento de shock gratuito, para que digas, oh, esto realmente va a ir en serio y todo ello y todo lo demás relacionado con la pandemia que tenían era un show, creo decir, intentaban replicar momentos de ciertas teorías populares de la conspiración, como llegan a ser los fraudes, las armas biológicas, esta manipulación de los medios, pero lo hacen de una manera tan mal ejecutada que en verdad daba pena. Quiero decir, estamos hablando de que Gillian Flynn es una escritora experimentada, si bien no es tanto una guionista, pero tiene ese toque de escritora, se nota que había buenas ideas, pero son ejecutadas de una manera tan lamentable. No tiene esa ambición visual que tenía la original. Intenta darte ciertos giros en la trama, como son la historia de Jessica. Te intenta dar ese rompimiento emocional que ella tenía en la original, pero sencillamente es un personaje que intenta ocultar sus sentimientos de una manera tan forzada. Quiero decir, en la primera mitad de la serie original se entendía que tuviese esa aptitud, pero ya cuando tiene este rompimiento emocional es cuando ya empieza a cometer más errores e intenta desvincularse del grupo, pero acá sencillamente
Hay un momento en el cual dicen los muchachos, hey, ¿no nos vas a acompañar a detener esta malvada compañía, este malvado plan? Y ellos dicen, no, ustedes pueden hacerlo. Yo me voy a ir a checar lo que es mi pasado. O sea, deja el plan porque quiere ir a checar su pasado, deja su objetivo de vida solamente para intentar explorar más de su pasado y después es cuando se nos revela que Milner, el personaje del agente de seguridad nacional, es el doctor Conejo. Sencillamente era algo que se veía venir. En la original, la Milner por lo menos intentaba disimular que era un agente y te creías este juego de, hey, quizás sea, nos estará engañando o realmente es un agente real. Pero acá sencillamente cuando aparece yo digo, es el señor Conejo. Su introducción es la cosa, es el cachondeo más grande que he visto. No te crees que sea un agente, se nota que es alguien que está actuando para fingir ser un agente. Inclusive cuando les da estas pistas a Jessica, dices, ah, ella es el señor Conejo. Y no lo digo porque lo vi la original, sencillamente era algo que se veía venir. Aun cuando te intenten engañar con, oh, Christy es el señor Conejo, realmente se veía venir lo de este giro. Si bien es un person y cuando se nos revela que Utopia, estos manuscritos no eran lo importante, sino Jessica, en verdad se entiende y es algo que te ves venir porque todo el mundo dice, necesitamos más a Jessica Hyde que el propio manuscrito. Tan solo el manuscrito era un cebo para atraer al personaje como en la original. Y sencillamente cuando lo tira y todo ello, y tienen esa revelación de, oh, hay un virus peor. Todo el trasfondo del padre de Jessica es algo que se va repitiendo y cuando se te da este giro de que está vivo, tú dices, esto es todo para el potencial de lo que era la segunda temporada. Y es prisionero de Milner, o sea, va a haber esta guerra por el control de la cosecha entre Milner y el personaje del Doctor Christie. O sea, cada uno tiene sus propios objetivos. Y la verdad, si dejaran la temporada así, a mí no me molestaría, la verdad, si la cancelaran. Porque sencillamente como una adaptación me pareció decepcionante. Y es que el personaje de Jessica Hyde está tan mal construido. En el original te entendías que era una persona, una sobreviviente, te daban esa sensación, era un personaje tan profesional. Y acá, cuando mata al personaje de Samantha solo porque no quiere tener a alguien, una competencia directa, es la cosa más estúpida que he visto. Yo quería dejar de ver la serie después de ese horrible giro. Y en lo personal me pareció tan horrible esa forma de, esa vagancia de escritura. Está tan montado y técnicamente me pareció decepcionante. Bueno, hay una reseña sin spoilers, una opinión sin spoilers. Así que ahí es donde me explico más del apartado técnico, pero sencillamente argumentalmente yo me esperaba algo más interesante. Si bien hay ciertos momentos interesantes que demuestran una cierta ambición por contar más sobre esta pandemia, el origen de este virus y todo ello, pero en lo personal se siente como una escritura de novato. Dios santo. Y estamos hablando de una autora que ha trabajado con grandes directores y ha participado y sus adaptaciones han sido muy populares. Y sencillamente me dolió que ver esta versión de Utopia. Me esperaba un poco más de esta adaptación, sí, y sencillamente si no hacen una segunda temporada no me molestaría, la verdad. Yo preferiría que vieran la versión británica porque sencillamente es está mucho mejor en comparación a esta. Es casi una obra maestra, es el Padrino 2 y esta me parece como el Padrino 3 casi. Quiero decir, es aceptable, pero sencillamente tiene un homónimo que es tan bueno, que destaca en tantos aspectos, que tiene una personalidad tan propia, que esta adaptación me pareció muy decepcionante. Sí, sencillamente, aun cuando intenta replicar escenas de la original, lo hace de una manera tan mal hecha que, quiero decir, hay un momento en el cual intentan, en la serie original había una escena donde un personaje era atropellado y se tomaban su tiempo para desarrollarla, y acá sencillamente es como para generar cierto impacto visual. Y sencillamente la traducción me pareció decepcionante. Hay cosas que no dejé hablar porque sencillamente esto sería largo y sencillamente a mí como adaptación me pareció decepcionante, me esperaba un poco más argumentalmente, visualmente ya me había acostumbrado que no iba a ser tan superior a su homónimo y en lo personal, dale una oportunidad a esta serie, si te gusta está bien, si no te gusta te entiendo y dale mucho más oportunidad a la serie británica porque realmente necesita que alguien le dé importancia a esa serie.
Estamos hablando de un producto que fue tan bien hecho que realmente duele que hoy en día no se le dé tanto relevancia a esta serie que podría competir con las mejores series que podrían liderar un catálogo. Y sencillamente me parece lamentable que la serie original haya terminado así como terminó. Así que esa es mi opinión de Utopia con spoilers. No espero, no la voy a volver a ver, quizás una segunda vez solo para otro motivo, pero sencillamente me pareció decepcionante. Así que adiós, adiós, adiós.